Libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, verso 7 al 10. Libro de los Hechos, capítulo 20, versículo 7 al 10. Si ya llegó, colóquese de pie, vamos a leer la palabra de pie, honrando al Señor en esta preciosa noche. De la manera que usted honre al Señor, de esa misma manera Él le va a honrar. La Biblia dice: yo honro a los que me honran y los que me desprecian serán tenidos en poco. Dice la palabra del Señor: y el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, y habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Diga conmigo: alargó el discurso hasta la medianoche. Y había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos, y un joven llamado Eutico, diga conmigo Eutico, que está buscando un hombre para un hijo, ahí se lo recomiendo. Y un joven llamado Eutico que estaba sentado en la ventana, diga conmigo, en la ventana, rendido de un sueño profundo, por cuanto Pablo disertaba largamente, vencido del sueño, cayó del tercer piso abajo y fue levantado, ¿qué? Muerto. Entonces descendió Pablo y se echó sobre él, y abrazándole dijo: no os alarméis, pues está vivo. No os alarméis, pues está ¿qué? Vivo. Aló. Levante su mano al cielo y déjeme orar unos minutos aquí hoy. Padre, gracias, Señor, por esta tu palabra. Creo que tu palabra está bendecida, Dios. Señor, que en esta noche tú me puedas hablar, Padre, a través de tu palabra, Señor, de una manera especial, de una manera poderosa, Señor. Padre, gracias porque hoy yo abro mis oídos espirituales, Señor. Hoy yo abro mi corazón, Padre amado, para que la palabra sea insertada en esta noche, Padre amado, Señor. Y hoy yo renuncio a toda distracción, Padre amado. Hoy yo renuncio a todo entretenimiento, Padre amado, en medio del culto, Padre amado, Señor. Padre, gracias, poderoso Rey de los cielos, porque Eutico, Señor, se distrayó dentro del culto, Padre amado, y se cayó de un tercer piso, Padre amado. Señor, hoy yo renuncio a toda distracción, Padre, por el poder de la palabra. Y te pido en esta noche, Espíritu Santo de Dios, que tú tomes el control de mi mente, de mi corazón, de todo mi ser, Padre amado. Que esa palabra de esta noche me pueda cambiar, me pueda transformar. Que tu palabra me pueda confrontar para generar cambios en esta noche. Padre, gracias, poderoso Rey de la gloria, porque hoy yo preparo el terreno, Señor. Hoy yo preparo mi corazón, Dios mío, para que esa palabra sea sembrada, esa palabra pueda nacer, esa palabra pueda crecer, pueda dar fruto, Padre amado, en cada uno de nosotros, Rey del cielo. Padre, que no sea una charla más, que no sea un servicio más, Dios mío, sino que hoy tú puedas marcar un antes y un después en nuestra vida, Señor, y que podamos ver un cambio y una transformación en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Puede tomar asiento, por favor. Regáleme unos minutos de su apreciado tiempo en esta noche. Y quiero predicar bajo el tema: cuidado con dormirte en la ventana. Por favor, mire a 2, 3 hermanos y dígale: cuidado con dormirte en la ventana. Pastor, aquí no hay ventana. Cuidado entonces con quedarse dormido en el asiento. Suena como a chiste este título, pero tenemos que entender entonces que el apóstol Pablo estaba a punto de ir a otro lugar al cual Dios le había asignado, y Pablo se reúne el primer día de la semana, el día domingo, con todos los discípulos, amados hermanos, ahí en el aposento alto.
Y la Biblia dice que el apóstol Pablo está predicando la palabra y se alargó en esa prédica, es decir, le cogió la medianoche. No es como nosotros que el pastor se pasa 5 minutos y la gente coge el maletín y se va. Aló, a su nombre sea la gloria. Pastor, dañó el mensaje ya. No, no, no. Este hombre, amados hermanos, el apóstol Pablo estaba predicando, porque si usted lee el capítulo anterior se da cuenta que el apóstol Pablo le da una palabra a ellos y le dice: esta es la última vez que ustedes me van a ver la cara, porque posiblemente no voy a volver más, ustedes no me van a volver a ver más. Y Pablo entonces les está predicando la palabra, le coge la medianoche, dice la escritura, inserta la palabra, pero hay un joven, amados hermanos, llamado Eutico. Este joven, amados hermanos, no está ni adentro ni está afuera, está en medio, está en un término medio. Y dice la palabra que tal vez el cansancio que este joven tenía, aleluya, se quedó dormido ahí en la ventana, y cuando se queda dormido cabecea y termina abajo. ¿Y queda qué? Muerto. La distracción, amados hermanos, le produjo la qué? La muerte a Eutico. Pero alabado sea el nombre del Señor, porque ahí estaba el apóstol Pablo y dice que él baja, lo abraza y le dice a la gente: tranquilo, él no está muerto, y vuelve y lo resucita. Ahora, permítame hablarle en esta noche de la introducción que tiene que ver la ventana con el estado de la iglesia y de los creyentes, porque aquí está hablando de un estado espiritual tanto de la iglesia como de los creyentes, amados hermanos. Ahora, la historia de Eutico es más que un relato curioso, es una advertencia espiritual para la iglesia y para cada creyente. Aleluya. Estaban en un ambiente espiritual correcto, adorando y oyendo la palabra. Es decir, que en el lugar donde estaba Eutico era un lugar correcto. Estaban adorando a Dios, pero también estaba escuchando la palabra. Sin embargo, uno de ellos cayó, no porque estuviese en un mal lugar, sino porque se durmió. Aleluya. El peligro no siempre viene de estar en el lugar, estar en el lugar equivocado, sino de estar desconectados en el lugar correcto. Lo voy a repetir. Lo que quiero decirle es que el peligro no siempre viene de estar en el lugar equivocado, sino de estar desconectado en el lugar correcto. Entonces, este Eutico, aunque se estaba predicando la palabra, estaba en el lugar correcto a la hora correcta, pero él estaba desconectado de aquello que se estaba diciendo. Y me parece estar viendo en este tiempo cristianos que aunque están en el lugar correcto, pero están desconectados del Señor. ¿Por qué? Porque son tantas las distracciones, amados hermanos, que hemos tomado tanta confianza en el Señor, que aún dentro del culto estamos chateándonos los unos a los otros. Si tú estás chateando dentro del culto, tú estás desconectado de lo que Dios está hablando, y no te quejes cuando te quedes dormido espiritualmente. A su nombre. No, bendiga al Señor en esta noche. Gente que aunque esté en el lugar correcto, amados hermanos, aleluya, no tiene el temor, no tiene, amado hermano, la reverencia delante del Señor. No tenga reverencia delante del pastor si no quiere, pero tenga reverencia delante del Señor, porque es un irrespeto que usted y yo dentro de la congregación estemos chateando, nos paremos de la silla y nos hagamos hablar allá afuera a la puerta. Es una irreverencia. Es como los músicos que se bajan de aquí, adoran al Señor y de aquí van y se pierden y no escuchan la palabra del Señor. Aló. Es una irreverencia. Le da la orinadera, le da el hambre para ir a comprar a la tienda, este y que lo otro no. Si usted viene a escucharla, viene al servicio, viene a adorar a Dios, usted debe de educar su cuerpo, sentarse y escuchar lo que Dios le quiere decir en esta noche. Una de nuestras irreverencias hace que la presencia de Dios no se manifieste, porque ser irreverente es desperdiciar, es menospreciar, amados hermanos, es tener en poco a Dios. El peligro no siempre viene de estar en el lugar equivocado, sino de estar desconectados
en el lugar correcto. Pablo estaba en Troas predicando su último mensaje, aleluya, a esta comunidad. Era una reunión especial con la palabra de Dios, fluyendo abundantemente. Eutico el joven posiblemente estaba cansado, aleluya, y elige sentarse en una posición peligrosa en la ventana, amado hermano. Ahora, el nombre Eutico proviene del griego eutosos, o hay otra palabra que es eutichos, eutosos o eutichos, y su significado es afortunado, de buena suerte o de bendición, pero se cayó del tercer piso. Aunque su nombre significa afortunado, vivió un momento trágico, su caída y su muerte, pero finalmente experimentó la gracia y la restauración de Dios. Lo que confirma el sentido de su nombre fue bendecido. Lo que comprueba o lo que confirma el sentido de su nombre fue bendecido al ser de vuelta a la vida. Simbólicamente muestra que la verdadera bendición no depende de la suerte, sino del poder y de la misericordia de la gracia del Señor. Ahora, amados hermanos, vamos a aplicar esto en lo espiritual. ¿Qué significa dormirse en la ventana espiritualmente? ¿Qué significa quedarse dormido en el culto espiritualmente? Aleluya. Número 1. Vivir en un estado de indecisión. Es decir, Eutico, aunque estaba en el culto, estaba indeciso, amados hermanos, porque aunque estaba en el lugar correcto, se sentó en el lugar incorrecto. Ahora, por eso cuando usted y yo leemos primer libro de Reyes, capítulo 18, verso 21, dice la palabra: y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo: ¿hasta cuándo claudicáis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, y en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. La indecisión, amados hermanos, es claudicar entre dos pensamientos, aleluya. Y hay gente que está claudicando entre dos pensamientos: ¿sigo al Señor o qué pasa? Aleluya. Pero usted y yo tenemos que decidirnos, amados hermanos, por el Señor en esta noche. La ventana representa un lugar intermedio, ni adentro ni afuera. En pocas palabras, Eutico no estaba ni dentro de la reunión ni afuera, estaba en lugar intermedio. Aleluya. Espiritualmente significa vivir con un pie en la iglesia y otro pie en el mundo. ¿Seguimos o paramos? Espiritualmente significa vivir con un pie en la iglesia y otro pie en el mundo. Y así habemos cristianos, amados hermanos, que no nos hemos decidido por el Señor. Aleluya. Estamos un poquito de aquí y un poquito de acá. Oye, pero Dios no puede bendecirte a plenitud. O somos de Dios o no somos de Dios. Por eso Santiago 4:4 dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es contra Dios? La amistad del mundo es enemistad contra Dios. Cualquiera pues que se haga amigo del mundo se constituye en enemigo ¿de quién? De Dios, amado hermano. Aleluya. No podemos servir a dos señores a la misma vez. Ahora, ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrece al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a la riqueza. Es decir, no podemos, como dice mucha gente, no le podemos hacer chorizo al diablo. O somos de Dios o somos de Dios. Número 2, Eutico escuchaba la palabra sin realmente recibirla.
porque cuando estamos en un término medio que no nos hemos decidido por el Señor, qué palabra que dio el predicador, pero nada de esa palabra, aunque le decimos amén a ese mensaje, esa palabra, ese amén es un no amén, porque no la colocamos por obra en nuestra vida. Y la palabra funciona en su vida, la palabra trae cambio, transformación y bendición cuando yo la coloco por obra, cuando yo implanto la palabra en mi corazón. Entonces esa palabra tiene los códigos, tiene la sustancia para transformarme de adentro hacia afuera. Es decir, no es el evangelio, no es una religión. El evangelio es un estilo de vida donde tiene que haber cambio todos los días en usted y en mí. Por eso es que el apóstol Pablo dice algo muy poderoso, de manera de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Es imposible que un cristiano de 3, 4 años todavía, lo digo, no lo digo, todavía esté indeciso del Señor. Es como cuando usted se consigue una mujer, aleluya, la hembra le gusta, el man le gusta, pero usted está indeciso, irse a vivir con ella. Usted quiere estar simplemente, aquí no, pero allá afuera, simplemente quiere ser amigos, pero sin compromiso, amigos con derechos sin compromiso. Asimismo hay mucho cristiano, quiere los beneficios del Señor, quiere la salvación, quiere la bendición del Señor, pero no quiere compromiso con el Señor. No quiere sacrificar lo que Dios dice que debemos de sacrificar. Estamos como el joven rico. Maestro, ¿qué tengo que hacer para obtener la salvación eterna? Aleluya. El Señor le dice, guarda los mandamientos. Él le dice, ¿cuál es, Señor? El Señor le dice, no matarás, no hurtarás, no dirás falsos testimonios, honra a tu padre y a tu madre. Señor, todo eso está mandado a recoger. Todo eso yo lo he cumplido desde mi juventud. ¿Qué más me falta? El Señor le dice, ok, aleluya, está sobrado. Entonces vende todo lo que tienes y repartes a los pobres y haz tesoro en el reino de los cielos. Pero cuando escuchó esa situación, que tenía que desprenderse, amados hermanos, de lo que él amaba, entonces se llenó de tristeza, de nostalgia, y prefirió lo material que la salvación. Hay muchos de nosotros que estamos prefiriendo los deleites temporales antes que la salvación divina del Padre. Dígale allá a su hermano, pila su tico, no te vas a quedar dormido hoy. Escuche. Escuchar la palabra sin realmente recibirla. Eutico estaba presente en cuerpo, pero su corazón estaba desconectado de lo que estaba pasando en el templo. Santiago capítulo 1 verso 22, que dice: sé hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. Número 3, buscar la comodidad en lugar del compromiso. Es decir, Eutico en medio de la reunión, en vez de estar participando de la alabanza, de la oración, de lo que se estaba haciendo, el tipo estaba en la ventana recostado, relajado, y me parece estar viendo gente. Hay gente que hay momentos que hay una guerra espiritual, amados hermanos, y en vez de orar le da la gana de tomar agua, se va para la puerta, se va para el baño, pero no participa en nada de lo que está pasando. A su nombre sea la gloria. No, denle un aplauso al Señor, que usted está muy serio en esta noche. Escuche, no tenía compromiso Eutico. En vez de estar en medio, oye, participando activamente, eligió la ventana, un lugar de distracción cómodo, pero riesgoso. Esto representa a los creyentes que, oye, que prefieren un cristianismo superficial, sin sacrificio y sin compromiso. Vengo cuando yo quiera, oro cuando yo quiera, me ayuno cuando yo quiera, pero no tiene compromiso con el Señor. No hay una disciplina espiritual. Y permítame decirle, usted quiere crecer, quiere avanzar, necesita disciplinarse en el Señor. Ahora que hay un texto bíblico para Eutico en esta noche.
En pocas palabras, Apocalipsis capítulo 3, verso 15, ¿qué dice la palabra? Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueres frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, yo te voy a vomitar. Tenía una tibieza espiritual, aunque iba a la iglesia, pero era un tibio espiritual. Estaba en un término medio, amados hermanos. Y Dios prefiere que sea frío, pero que no sea tibio. Número 4. Estar en la ventana es estar vulnerable, oye, a un accidente o a una caída. Un cristiano tibio está vulnerable, amados hermanos, a una caída o a un accidente, amados hermanos, por el diablo. Dormirse en la ventana significa ponerse en una posición donde cualquier distracción puede hacerte caer. Aleluya. Así como un tico cayó físicamente, el creyente dormido en lo espiritual puede caer en pecado, en frialdad, en incredulidad y en la duda. Número 5. Sentarse en la ventana era un símbolo de indiferencia ante la urgencia espiritual. Sentarse en la ventana es un símbolo o era un símbolo de indiferencia ante la urgencia espiritual. Es decir, que Utico estaba siendo indiferente a la palabra que Pablo estaba insertando. Pablo predicaba con pasión porque sabía que sería su última oportunidad con ellos. Eutico, en cambio, no valoró el momento. Aleluya. No valoró el momento. Dormirse en la ventana, aleluya, es no discernir el tiempo y el momento de Dios para su vida. Efesios 5:15, por favor. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son ¿qué? Malos, amados hermanos. Aprovechemos bien el tiempo, porque los días son malos. Aleluya. No nos podemos dejar distraer, amados hermanos, por todo lo que nos rodea a nuestro alrededor. Ayer le decía a alguien, amado hermano, si usted como una mujer de Dios, usted se está dejando dominar más de las redes sociales que del Espíritu Santo, va de caída. Porque hay cristianos, amados hermanos, que, lo digo o no lo digo, dígalo negro en esta noche. Hay cristianos, amados hermanos, que no los está dirigiendo el Espíritu Santo, sino las redes sociales. No tiene hora para orar, no tiene tiempo para orar, no tiene tiempo para leer la palabra. Aló, ¿alguien está aquí? No tiene tiempo para ayunar, no tiene tiempo para vigilar, pero sí hay tiempo para chatear 5, 10, 15 horas. Y si chateáramos hoy evangelizando, gloria sea al Señor. Si usted le pregunta a algún creyente de esos que mantiene metido en las redes sociales, le hable de la farándula, no le habla de Cristo. La última que pasó, Jennifer López se separó, se divorció y se casó con otro. Aló, ¿alguien está aquí? No, amados hermanos, no estoy diciendo que el internet, las redes sociales sean malas, no. Aleluya, es una herramienta cuando se sabe usar, pero cuando no se sabe usar, usted eso lo desconectará del Señor, porque no tendrá tiempo para orar, para clamar. Hay gente que cuando se levanta a las 6 de la mañana, lo primero que hace, en vez de levantar sus ojos al cielo y darle gracias a Dios, es al celular que está en el nochero. ¿Quién me escribió? No, si le quedó aliento, den un aplauso al Señor en esta noche y diga, habla Jehová, que tu siervo escucha en esta noche. Aprovechando bien el tiempo, porque vienen tiempos difíciles, tiempos malos. Y si usted y yo no nos abastecemos de la presencia de Dios, aleluya. Hay gente que ora cuando ya tiene el agua aquí en el cuello. Gente que ayuna cuando ya tiene el agua en el cuello. Aló.
No, no, hay que orar antes y hay que ayunar antes de que el agua llegue al cuello. Porque cuando el agua llegue al cuello, usted va a ayunar, pero va a ser más complicado. Va a ser más difícil. Dormirse en la ventana significa vivir una vida espiritual dividida, indiferente, vulnerable, estando en el lugar correcto, pero con el corazón desconectado de Dios. En pocas palabras, Mateo capítulo 15:8 dice: este pueblo de labios me honra. Eutico hacía presencia, pero su corazón estaba lejos del Señor. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está ¿qué? Lejos de mí, amado hermano. El sueño físico lo llevó a una caída mortal, y el sueño espiritual produce caídas que pueden ser mortales para la fe si no te despiertas a tiempo. ¿Sabe cuánta gente, aleluya, por un microsueño va manejando, se queda dormido y se mató? Hace años que yo manejaba una camioneta, una buseta, iba directamente para Jumbo, iba más allá de Jumbo, pero desde que salí de la empresa yo era con un sueño, yo reprendía al diablo, le echaba afuera y en los semáforos cabeceaba y luche con ese sueño. Cuando llegué ahí a Jumbo, pasé la carrilera, el cementerio, aleluya, usted sabe que eso por ahí pasan carros, tratomulas, camiones grandes y todo eso, y es doble vía. Y no sé en qué momento yo me quedé dormido en ese carro. Y cuando me desperté, aleluya, gloria sea al Señor. Cuando me desperté, estoy al otro lado contrario, y me desperté porque los baches, la camioneta empezó así. Y cuando yo me desperté, aleluya, yo, Dios mío, usted me salvó de la muerte, porque por ahí pasan carros grandes y todo eso. Pero en un momentico, aleluya, me quedé dormido. Asimismo, el cristiano cuando se queda dormido, aleluya, espiritualmente, porque lo que el diablo permite que se adormezca es el espíritu, la conexión con Dios. Cuando usted se queda, su espíritu está dormido, aleluya, su carne revive. Aló, alguien está aquí. Cuando mi espíritu duerme, la carne revive. Aló, entonces usted se desconecta de Dios, aleluya, pierde lo espiritual para volverse un carnal. Dale allá a su hermano, no te quedes dormido. Ahora, pastor, ok, me está diciendo lo que representaba espiritualmente quedarse sentado en la ventana. Ahora, ¿cómo podemos entonces, amados hermanos, cómo podemos nosotros, o qué es el adormecimiento espiritual? ¿Qué es el adormecimiento espiritual? Aleluya. Porque este Eutico no se durmió de la noche a la mañana. No, no, no. Hace rato que venía adormecido, pero ese día fue así mismo. El cristiano nunca se duerme su espíritu de la noche a la mañana, sino que poco a poco usted se va desconectando. Usted era una mujer de oración, era un hombre de oración, de ayuno, de búsqueda. Aleluya, pero empezó a entretenerse en otras cosas, empezó a bajarle a la oración, empezó a bajarle a la palabra, empezó a bajarle al congregarse, empezó a bajarle a todo, amados hermanos. Y cuando usted va a ver, amados hermanos, ya no le sale nada, porque hace rato está seco como una chicharra. ¿Por qué? Porque dice la palabra, aleluya, que separados del Señor nada podemos hacer. Yo soy la vid verdadera, mi padre es el labrador, y vosotros sois ¿qué? Los pámpanos. Y el pámpano separado de la vid se seca, se marchita. Podríamos decir, ¿cuántos cristianos estamos marchitos, secos espiritualmente? Bueno, yo sabía que no había amén aquí hoy. Ahora, el adormecimiento espiritual es progresivo. Eutico no se durmió de una. Fue vencido poco a poco. Así pasa con el creyente. La frialdad, la falta de oración, el estudio de la palabra, lo van adormeciendo al espíritu poco a poco, porque lo que mantiene vivo su espíritu
es la palabra. Lo que mantiene vivo mi espíritu es la palabra, es la oración, es la conexión que yo tenga con el Señor. Porque el hombre se comunica de espíritu a espíritu con el Señor. Y si no hay una comunión con el Espíritu de Dios, baila. Ahora, así pasa con el creyente, la frialdad, la falta de oración, el estudio de la palabra, lo van adormeciendo el espíritu poco a poco. Por eso el apóstol Pablo, que dice en Romanos 13:11, dice, y conociendo ya el tiempo que es hora de despertarnos del sueño, amados hermanos, es hora de despertarnos ¿de qué? Del sueño, aleluya. Porque hoy está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Ahora, Eutico o el cristiano que entra en ese enfriamiento espiritual comienza perdiendo la atención en la predicación. Es decir, viene al culto, pero ya no le presta atención a la palabra. Aleluya, la comunión, pierde la comunión con el Señor y el estudio de la palabra. Luego te desconectas de la alabanza. Ya viene, aleluya, viene al culto. Ay, esas alabanzas yo no me las sé. Ay, todos los días cantan lo mismo. Y ya hay una desconexión de lo espiritual, amados hermanos. Porque si el venir al culto no es un deleite para usted, amados hermanos, está en el lugar equivocado. Porque el venir al culto, más que venir por un beneficio de parte de Dios, yo vengo es a adorar al Señor. Vengo a participar de todo lo que se hace, de la oración, de la palabra, de la intercesión, de todo. Yo vengo dispuesto a participar de ello, amados hermanos. Yo tengo que comerme el banquete completo. Aleluya. Hay gente que llega ya después del culto, después de la alabanza. Amado hermano, no. Venga y sea partícipe de la alabanza, de la oración. Prográmese. Pastores, que no tengo tiempo, yo soy tan ocupado. Aleluya, bueno, gloria sea al Señor, pero para todo es tiempo, que yo sepa, el tiempo es del Señor. Usted y yo no tenemos tiempo. Si usted es un hijo de Dios, una hija de Dios, a usted la compraron a precio de sangre. Por lo tanto, ya usted no se pertenece a sí misma. Usted le pertenece a un reino inconmovible llamado Jesucristo. Oiga, escuche. Comienza entonces perdiendo la atención en la predicación, en la comunión, el estudio de la palabra. Luego se desconecta de la alabanza. Después deja de orar, deja de congregarse, finalmente cae. Nunca un hombre de Dios y una mujer de Dios cae de la noche a la mañana. Antes de la caída viene una desconexión de lo espiritual. Eso no que el diablo me tiró una cáscara de banano y yo pensé, no. Hace rato que estábamos desconectados del Señor. Número 2, la distracción abre puertas a la caída. La distracción abre puertas a la caída. Eutico eligió sentarse en la ventana, un lugar de doble enfoque. Miraba hacia adentro y miraba hacia afuera. Aló, parecía un ventilador. Cuando Pablo decía gloria a Dios, pero cuando había un chillido en la calle estaba así, para allá y para acá. La distracción es igual a la mente dividida. La distracción es igual a una mente dividida. Mateo 6:24 dice, ninguno puede servir a dos señores porque o aborrece al uno o amará al otro, o menospreciará a uno y estimará al otro. Ahora, la distracción hace que ni disfrutes plenamente lo de adentro, ni estés seguro en lo de afuera. Entonces, cuando un cristiano está en un término medio, oye, ni disfruta a Dios, ni disfruta lo del mundo. Así de sencillo. Número 3, la caída siempre deja heridas. La caída siempre deja ¿qué? Heridas, cicatrices, secuelas. Amados hermanos, hoy nos encontramos los hermanos yo intercedía,
yo evangelizaba, yo ganaba almas, aleluya, yo era, y hoy ¿qué somos hoy? No podemos vivir del yo era, no podemos vivir de glorias pasadas, amados hermanos. Tenemos que vivir de una gloria presente hoy. ¿Quiénes somos hoy? ¿Cómo estamos hoy delante de Dios? Tu vida espiritual, ¿cómo está? ¿Cómo está mi vida espiritual? Entonces, las caídas siempre dejan ¿qué? Heridas. Eutico cayó y murió. La Biblia usa la muerte también como figura de separación. El adormecimiento y la distracción separan al creyente de la vida abundante de Cristo. El adormecimiento y la distracción separan al creyente de la vida abundante en Cristo. Hebreos capítulo 2, verso 1. ¿Qué dice la palabra? Es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, amados hermanos. Número 5. La misericordia de Dios puede restaurar. No importa si nos hemos distraído, no importa si estamos secos porque nos dejamos distraer de otras cosas, del mundo, de la tecnología, amados hermanos, pero hoy podemos apelar a la misericordia de Dios. Eutico se distrayó, cayó, murió, pero la misericordia de Dios estaba para él todavía. Ahora Pablo baja, lo abraza y Dios le devuelve la vida. Aunque las consecuencias es real, el arrepentimiento y el toque de Dios pueden volvernos a levantar en la posición correcta. Esto es un llamado, aleluya. Uno vive confiado, este es un llamado. Uno vive confiado en que siempre habrá alguien que nos levante, aleluya. Si no, eso dice, esto es un llamado a no vivir confiado en que siempre habrá alguien que nos levante, sino a mantenernos despiertos para no caer. Proverbios 24:16 dice la palabra, porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse, mas el impío cae, aleluya, y el impío cae en el mal. Salmos 55:22 dice, echa sobre Jehová tus cargas y él te sustentará, no dejará para siempre caído al justo. Ok, yo sé que hay momentos, aleluya, que tenemos cansancio físico, cansancio espiritual, porque una de las cosas que trae cansancio espiritual cuando no vemos nosotros resultado de lo que estamos haciendo, a veces trae eso fatiga, amados hermanos, pero es el momento entonces de colocar esa carga delante de la presencia del Señor, echar esa carga. Deje de estar cargando tanto peso, suéltese en las manos de Dios, entregue ese esposo, esos hijos, esa finanza, ese ministerio, ese llamado. Entreguemos aquello que se ha convertido como en un peso y eso nos está desconectando del Señor, porque hoy tenemos más preocupaciones por las cosas que preocupación por lo espiritual, por crecer, por avanzar y por cumplir el propósito de Dios aquí en esta tierra. Ahora permítame decirle 2 cosas aquí. Ahora, número 1, si usted queremos vencer, amados hermanos, el adormecimiento espiritual, entonces, número 1, ubícate en un lugar seguro. No busques lo cómodo, sino lo que te mantenga despierto espiritualmente. Número 1, ubícate en un lugar seguro. No busques lo cómodo, sino lo que te mantenga despierto espiritualmente. ¿Y qué es lo que nos mantiene espiritualmente despierto? ¿Cuál es el lugar seguro? La casa de mi suegra, no. Aleluya, la casa de mi amigo, no. El lugar seguro, amados hermanos, es en la presencia del Señor. Por eso el salmista David dice en el Salmo 84:10, porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar
a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. El lugar seguro para crecer, para avanzar, es en la presencia del Señor Jesucristo. Número 2, combate el sueño espiritual. Aleluya. Combate el sueño espiritual con oración, con ayuno y con servicio. Ay, pastor, es que yo me pongo a leer la palabra y me quedo dormido, me quedo fojeado, babeo en la Biblia, pastor. Porque a veces nos pasa eso. Pero ¿sabe qué es lo más terrible? Que nos da sueño y ahí mismo cerramos la Biblia. Amén. El diablo dice, siga por ahí, mijo, que así es que lo quiero tener. No, si está leyendo la Biblia y le da sueño, párese, échese agua en la cara y reprenda al diablo en el nombre de Jesús, que se tiene que ir de su vida. No nos podemos dejar dominar del sueño. Cuando le dé sueño en el culto, no se quede dormido. No, párese, vaya, échese agua y viene otra vez y se sienta. Porque el diablo es especialista en adormecernos, amados hermanos. Él es especialista porque un evangélico adormecido espiritualmente, en vez de ser una amenaza para el reino, es cómplice para el reino. Combate el sueño espiritual con oración, ayuno, servicio. Elimina distracciones. Apaga el teléfono. Corta conversaciones necias. Enfócate en la palabra. Porque hay amistades, amados hermanos, que lo distraen a uno. Amistades que lo distraen a uno. Y si son mundanas, con peor vera, dijo un hermano. Aló, ¿alguien está aquí? No. Tenemos que cuidarnos espiritualmente. El tiempo que estamos viviendo es un tiempo peligroso, amado hermano. No podemos bajar la guardia, que yo me voy a pegar una desanimadita, una desalentadita. ¿Y qué tal si viene Cristo? No. Hay que cortar con ese amigo que lo está distrayendo. Aleluya. Hay gente aún dentro de la iglesia que lo distrae a uno con comentarios, con chisme de otro. Aló. Cante conmigo este coro. Si me aparto de Cristo me muero y mi alma se condena, es mejor servir a Cristo que quemarme en la candela. Candela, candela, candela vas a llevar. ¡Aló! No, hasta cantante me estoy volviendo. Venga aquí. No nos podemos apartar de Cristo porque hay una hoguera esperando, iglesia de Jesucristo. Entonces, elimina las distracciones, apaga el teléfono, aleluya, corta conversaciones necias y enfócate en la palabra del Señor. Número 4, no confíes en tu juventud o experiencia. Cualquiera puede caer, aleluya, cualquiera puede caer si se descuida. Busca ayuda si ya caíste. Dios sigue restaurando las vidas. Tal vez tú estás como Eutico en la ventana mirando. Tal vez tú estás como Eutico en la ventana mirando adentro y afuera. Medio en Dios y medio en el mundo. Hoy el Señor te llama a despertar y a dejar la distracción y a ponerte de pie para seguir adelante. El liderazgo, el adormecimiento se ve cuando se pierde la pasión. En el liderazgo, el adormecimiento se ve cuando se pierde la pasión por la visión y se evita el compromiso y se sirve mecánicamente. Lo que dice es que el adormecimiento en el liderazgo se manifiesta cuando usted y yo perdemos la pasión. ¿Por qué? Por la visión. Aleluya. Y se evita el compromiso y se sirve mecánicamente.
Distracción en el líder es igual a perseguir proyectos, es igual a perseguir proyectos propios en vez del propósito de Dios. Un líder dormido no solo se arriesga a caer, sino que puede arrastrar a otros. Un líder dormido no solo se arriesga a caer él, sino que puede arrastrar a otros. Dios nos hace un llamado en esta noche. Mantente despierto para que otros no caigan por tu mal ejemplo. Consecuencias de estar distraído. Consecuencias de estar distraído. Número 1, pierdes el enfoque en lo que es realmente importante. Perdemos el enfoque en lo que realmente es importante. Lucas capítulo 10, verso 40 y 42. Marta estaba distraída en los quehaceres. Marta estaba distraída en los quehaceres. Aprovechó la presencia, desaprovechó, la presencia de Jesús como María. Pierdes oportunidades únicas de escuchar a Dios y recibir la dirección. Usted conoce el pasaje bíblico. La Biblia dice que Jesús va y visita la casa de Marta y de María. Marta estaba afanada y turbada, estaba distraída, quería llamar la atención, amados hermanos, y se encargó de servir al Señor. ¿Era malo lo que estaba haciendo? No, era bueno, porque Jesús llega a mi casa, créame que yo lo voy a servir de la mejor manera. Pero ella no entendió, amados hermanos, no discernió lo que Jesús quería. María sí discernió, porque María estaba pilas, estaba activa, amados hermanos, estaba conectada con el Señor. Ella se sienta a escuchar al maestro, pero Marta está distraída en los quehaceres. Y me parece estar viendo tanto cristiano en este tiempo que estamos distraídos, amados hermanos, de lo que realmente vale la pena. Aleluya, y estamos enfocados en otras cosas. Muchos de nosotros estamos preocupados, aleluya, que la finanza no crece, que el negocio no crece, que esto por aquí, esto por allá. Amados hermanos, está bien, aleluya, que crezca lo que quiera que crecer, pero lo más importante, amado hermano, es que usted esté conectado con el Señor, porque aleluya, usted y yo con finanzas, con propiedades no podemos comprar la salvación eterna. La Biblia dice: ¿de qué le sirve al hombre haber ganado todos los reinos, todas las posesiones, y el día que se muera pierda su alma en el infierno? Dice la palabra. Tiene que ser tu enfoque principal, tiene que ser Cristo. Aleluya. Ahora, cuando estamos desenfocados del Señor, perdemos la oportunidades únicas de escuchar a Dios y recibir la dirección de Dios. Número 2, te colocas en el lugar peligroso. Eutico eligió sentarse en la ventana, un lugar de doble visión, dentro y fuera. La distracción lleva a tomar malas decisiones espirituales que facilitan la caída y te debilita tu discernimiento. Mateo capítulo 26, verso 40 dice la palabra: vino luego a sus discípulos y los halló que dormidos, y dijo a Pedro: así que no habéis podido velar conmigo una hora. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es que débil. Aleluya, están en el Getsemaní, que el Señor va a orar y se lleva a los guardaespaldas, se lleva a sus discípulos para que le ayuden. Aleluya, el Señor dice que los deja en tal parte y él se va a orar al Padre: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga conforme a mi voluntad. Y ora al Padre y viene acá al respaldo, y lo que se encuentra es dormidos, dormilones. Aleluya, ¿cuántos cristianos nos estamos quedando dormidos en medio del peligro que estamos viviendo? Muchos estamos dormidos, pero hay que despertar en esta noche. Una mente distraída no percibe el peligro que se acerca. Una mente distraída no percibe el peligro que se acerca.
Número 4, te expones a una caída repentina. Aleluya. Te expones a una caída repentina. Eutico cayó del tercer piso por no estar atento. Primera carta a los Corintios, capítulo 10, verso 12, dice la palabra: el que piense estar firme, mire que no, ¿qué? Que no caiga, dice la palabra. Número 5, la distracción, amados hermanos, retrasa o interrumpe el propósito de Dios. Cuando usted y yo nos distraímos, hay una distracción en nuestra vida, nosotros atrasamos el propósito de Dios, interrumpe el propósito de Dios para con su vida. La distracción es igual a tiempo perdido y oportunidades desaprovechadas. Voy a repetir esto. La distracción retrasa o interrumpe el propósito en tu vida. La distracción es igual a tiempo perdido y oportunidades desaprovechadas. Número 6. Puedes afectar a otros negativamente. La caída de Eutico interrumpió la reunión y generó alarma dentro de la iglesia donde estaban. Si usted se distrae, amados hermanos, si usted se adormece en su casa, aleluya, ¿qué va a pasar con sus hijos, con su esposo? ¿Qué va a pasar con nuestra familia? Si la esperanza de nuestra familia es usted, es Dios a través de usted. Un creyente distraído puede desanimar, confundir y distraer a otros. Número 7. La distracción te hace vulnerable al enemigo. Primera carta de Pedro 5:8 dice: sé sobrio, despierto, sé sobrio, aleluya, y velá, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda buscando a quien devorar. Satanás aprovecha una mente y un corazón distraído para sembrar engaño y tentaciones. Consecuencias del adormecimiento espiritual. Número 1, pierdes la sensibilidad a la voz de Dios. Cuando el corazón se duerme, la palabra deja de impactarnos. Cuando el corazón se duerme o el espíritu se duerme, la palabra deja de impactarnos, amados hermanos. Isaías 29:10 dice: porque Jehová derramó sobre vosotros espíritu de sueño y cerró los ojos de vuestros profetas y puso velo sobre las cabezas de vuestros videntes. Esto lleva a vivir por inercia. Esto lleva a vivir por inercia religiosa sin dirección divina. Número 2, no percibe el peligro que te rodea. Eutico estaba en el borde y no se dio cuenta del riesgo hasta que fue tarde. El adormecimiento te vuelve espiritualmente ciego ante los ataques y las tentaciones del enemigo. Número 3, pierdes oportunidades. Pierdes oportunidades irrepetibles. Pablo estaba dando su último mensaje en Troas, pero Eutico lo perdió por dormirse. Mateo capítulo 25 del 5 al 10 dice que las vírgenes insensatas se durmieron y perdieron, y perdieron la llegada del esposo. Usted conoce la historia de ello. Es decir, 5 vírgenes prudentes y 5 insensatas están invitadas a una boda, pero dice la palabra que el esposo tardó, aleluya, y que ellas cabecearon, durmieron, dice la palabra, pero unas fueron distraídas, solamente tenían el poquito de aceite en la lámpara, pero habían 5 que tenían aceite de reserva. El cristiano no puede vivir ras con ras. El cristiano tiene que tener aceite de reserva en su vida, y ese aceite representa la presencia
de Dios, del Espíritu Santo en usted y en mí. Aleluya. Y se perdieron la oportunidad por quedarse dormidas. Perdieron la oportunidad de entrar a las bodas. No, no podemos perder la oportunidad por quedarnos dormidos de entrar al reino de los cielos. Ahora, número 4, te expone a una caída peligrosa. Efesios 5:14 dice: despiértate tú que duermes y levántate entre los muertos y te alumbrará la luz del Señor. El sueño espiritual te deja sin fuerzas para resistir lo que puede provocar una caída moral, emocional o ministerial. Número 5. El adormecimiento afecta la vida espiritual de otros. La caída de Eutico interrumpió la reunión, generó preocupación en otros. Un creyente dormido puede frenar el mover de Dios en su familia, en la célula y en la iglesia. Por eso deme Ageo capítulo 1, verso 15, 14 o 15, 14. Y despertó Jehová el espíritu ¿de quién? De Zorobabel, hijo de Salatiel, el gobernador de Judá. El espíritu de Josué, hijo de Josadá, sumo sacerdote. Y el espíritu de todo del resto del pueblo. Y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios. Entonces, en la casa del Señor estaba en ruinas. Estaba frenada porque ellos tenían el espíritu dormido. Entonces, cuando en una iglesia hay un adormecimiento, la obra se frena, no hay crecimiento, no hay avance, la visión no crece. Aló, a su nombre sea la gloria. Pero yo he venido a declarar una palabra que hoy nos vamos a ir despiertos del espíritu, con pasión por las obras del Señor Jesucristo. Afecta la vida espiritual de otros. La caída de Eutico interrumpió la reunión y generó preocupación en todos. Un creyente dormido puede afectar el mover de Dios en su familia, célula o iglesia. Número 6, puedes perder tu vida espiritual. Eutico fue levantado muerto y solo la intervención de Dios lo restauró. El adormecimiento prolongado puede llevar a la muerte espiritual, separación del Señor. Aleluya, ¿me aguanta 3 minutos? No, me aguanta 3 minutos. Eso. Pablo predicó hasta la medianoche. Beneficios de estar despiertos y atentos. Beneficios de estar despiertos y atentos. Número 1, disciernes la voz y la voluntad de Dios. Cuando mi espíritu está despierto, yo puedo discernir la voz y la voluntad de Dios para mi vida. Juan capítulo 10, verso 27 dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y ellas me siguen. Amado hermano, un corazón despierto percibe cuando Dios da dirección, advertencia o consuelo. Número 2, reconoce y evita el peligro a tiempo. Un espíritu despierto, amados hermanos, reconoce y evita el peligro a tiempo. Primera carta de Pedro 5:8, sé sobrio y velá, porque vuestro adversario el diablo, como un león rugiente, anda buscando a quien devorar. La vigilancia espiritual te permite detectar trampas del enemigo antes de caer. Número 3, aprovechas oportunidades divinas. Cuando hay un espíritu despierto, se aprovechan las oportunidades divinas. Colosenses capítulo 4:5 dice: andad sabiamente,
para con los de afuera, redimiendo ¿qué? El tiempo. Un creyente atento no deja pasar momentos claves para servir, predicar o recibir bendición de Dios. Un creyente atento no deja pasar momentos claves para servir, predicar o recibir bendición de Dios. Número 4, mantienes firme y estable espiritualmente. Mantiene firme y qué? Y estable espiritualmente. Primera carta a los Corintios 6:13 dice: velá y está firme en la fe. Portaos varonilmente, esforzaos. Portaos varonil ¿qué? Mente y esforzados. Estar despierto fortalece tu resistencia contra la tentación y el desánimo. Número 5, proteges a los que dependen de ti. Cuando usted está despierto espiritualmente, usted se convierte usted protege a los que dependen de ti. Es decir, como centinela cuidando a su familia, la iglesia, su barrio, en fin, el ministerio. Ezequiel 33:7, ¿qué dice? A ti pues, hijo de visión de reino, hijo de hombre, te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás las palabras de mi boca y los amonestarás de mi parte. Número 6. Disfrutas de comunión constante con Dios. Cuando ese espíritu está despierto, amados hermanos, usted va a disfrutar de la comunión constante con Dios. La vigilancia te mantiene en un estado de oración, sensibilidad al Espíritu Santo. Y el último, número 7, recibes galardón recibes galardón, aprobación de Dios. Es decir, alguien que tiene su espíritu despierto recibe un galardón y la aprobación del Señor. Mateo 24, verso 46. Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le halle haciendo así. La tentación y la fidelidad serán recompensadas en esta vida y en la eternidad. Entonces, ¿qué es lo que quiero decirle en esta preciosa noche? Que esta es la noche de nosotros despertarnos del sueño, despertar nuestro espíritu a través de la oración, del ayuno y de la palabra del Señor. Colóquese de pie, por favor, en esta noche. Hay que volver de nuevo a la palabra, a la oración. Si quiere mantener un espíritu despierto en su vida, activo, necesita volver a la oración y soltar la distracción. Amados hermanos, cierre sus ojos.